El tema que nos toca ver ahora, el tema, vamos a ver la primera clase, el proceso unificado. Vamos a ver los conceptos básicos para el tema de la gestión de proyectos. Más que nada, ustedes cuando vayan a trabajar para hacer un sistema de información, esta parte es lo primero que van a tener que realizar, digamos, van a tener que ver si realmente es factible hacer dicho proyecto o no, digamos, y presentarle al cliente, digamos, un contrato, digamos, que es lo que vamos a ver la clase que viene con la parte de requisitos. Un contrato en el sentido de mostrarle cuáles van a ser las funcionalidades del sistema, ¿no? Esta parte que vamos a ver hoy, que es la parte de gestión de proyectos, es lo básico, digamos. Es si a ustedes les piden que hagan un proyecto, cuáles son las etapas que ustedes deberían seguir, digamos, para poder realizar el mismo. Escuchen, es muy importante, porque si bien nosotros vamos a ver el proceso unificado básico, digamos, o estándar, que es el que toca en la materia, digamos, pero todas las demás materias que ustedes van a ver a lo largo de la carrera, ya sea en licenciatura con sistema de información 1, 2, 3, 4, o en ingeniería informática con sistema de información y ingeniería de software 1, ingeniería de software 2, todos se basan en lo que vamos a ver ahora. Por eso es importante que ustedes lo vean y lo practiquen, ¿no? Y aparte, porque si van a trabajar en la parte profesional, es muy probable que a muchos de ustedes les pidan, digamos, que hagan un sistema y tienen que saber, tienen que poder de alguna forma valorar o medirlo. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos cuál es la importancia, no, chicos? No solamente es porque lo digo yo, digamos, sino porque realmente es algo que lo van a utilizar en la práctica profesional. Y bueno, empecemos. Profe, ¿ya puso para grabar la pantalla? ¿Sí? Sí, se está grabando. Ah, bien, disculpa. Bueno, el proceso unificado, en la parte de desarrollo de software, una definición podría ser que es un marco de desarrollo. Un marco de desarrollo sería como un esquema general, digamos, que guía, digamos, que está todo guiado por casos de uso. Anteriormente, hasta la década del 2010, estaba lo que era proceso estructurado. Yo cuando lo aprendí con proceso estructurado, digamos. Y eso se dejó de utilizar porque tenía mucho inconveniente. El principal inconveniente que tenía era que era muy diseño top-down. ¿Vieron ustedes en programación lo que es el diseño top-down, no? No le daban un problema y utilizaban la teoría de divide y vencerá. ¿Lo vieron, no? Sí, profe. Bueno, eso digamos, ya vamos a ver que no se puede aplicar para estas métodos, se puede aplicar, digamos, para el desarrollo del sistema, pero es algo que le cuesta, que es algo que no funciona, digamos, y que ya está comprobado, digamos. Antes, por ejemplo, para hacer un análisis, yo vi, por ejemplo, en Zapla, en la empresa Zapla, yo tenían 3 libros, habían tardado 2 años en escribir 3 libros que deben ser, no sé, 600, 700 páginas. Llevaban 2 años en hacer solamente la parte de análisis, digamos. Eso hoy en día es impensable, digamos. Hoy la parte de análisis y diseño, si bien es fundamental, tiene que ser algo muy rápido. Y eso no se podía hacer con el modelo estructurado que estaba antes. Ahora aparecieron esta metodología que es la del proceso unificado a partir supongo que del 90 o 2000, y hoy en día se utilizan metodologías ágiles como que generalmente no desarrollan esto en su totalidad, digamos, todo lo que vamos a ver en esta materia, no desarrollan todas las técnicas, en vez de, no sé, en vez de ver las 30 o 40 técnicas que vamos a ver en esta materia, van a desarrollar 8, 10, digamos, son metodologías mucho más cortas, por eso se les llama ágil, pero es lo que se está usando hoy en día, digamos, ¿no? Piensen que se caracteriza por 3 cosas: dirigida por casos de uso. Los casos de uso son algo así como las funcionalidades que tiene el sistema. Centrado en la arquitectura, o sea, de qué forma ustedes lo van a implementar, digamos, y tiene que ser iterativo e incremental, digamos. Y eso es algo que en el estructurado era muy difícil de hacer, digamos, porque como ustedes iban de lo general a lo particular, era difícil plantear iteraciones o incrementos. Entonces, el modelo de dominio se representa por diagrama de clases a través del lenguaje unificado UML.
todo lo que vamos a ver está todo escrito en esto que se llama lenguaje de modelado unificado. Inclusive hay herramientas, digamos, que yo vi que, por ejemplo, creo que una es Rational Road, y le genera automáticamente todos los diagramas que vamos a ver, se los hace automático, digamos, e inclusive le genera el código en Java para que ya implementen en las clases, digamos, le da la clase abstracta en Java para que ya pasen a la parte de la implementación. Entonces, esto es lo básico que yo ya se lo dije, pero se lo vuelvo a repetir. Los casos de uso, está dirigido por casos de uso que son fragmentos de la funcionalidad del sistema. O sea que ustedes analizan cuáles van a ser las funcionalidades con las cuales van a trabajar. Modela los requerimientos funcionales y los casos de uso guían el proceso de desarrollo. Ya van a ver que lo más importante va a ser lo que vamos a ver la clase que viene, bueno, lo segundo más importante, porque lo primero es identificar bien el proyecto, que es lo que vamos a ver hoy, digamos, o esta semana también en la práctica. Pero lo segundo más importante es que ustedes ya definan los casos de uso, porque después el diagrama de actividades, los diagramas de estado, los diagramas de clase, va a estar todo relacionado, va a estar todo guiado por estos casos de uso. Entonces es fundamental que definan estos casos de uso, ¿no? Centrado en arquitectura, centrado en arquitectura significa que la arquitectura toma las decisiones del sistema del software, es decir, que el sistema de software se describe en diferentes vistas del sistema en construcción, que pueden ser estáticos o dinámicos. Ya vamos a ver que el sistema se muestra como una especie de mapa, y este mapa, digamos, puede ser estático o dinámico. Ustedes tienen que saber en qué parte están parados, digamos, y quizás lo más importante es armar, o uno de los pasos más importantes es armar un correcto diagrama de Gantt, digamos. Imagínense que ustedes tengan que, si ustedes tuvieran que desarrollar un sistema, no sé, siempre decimos un sistema de kiosco por ser muy sencillo, pero últimamente no es tan sencillo. Ustedes tienen que armar un pequeño sistema, digamos. Capaz que ese sistema lo hace uno solo de ustedes y en un mes o 2 meses al sumo ya está funcionando, digamos. Ahora, si ustedes tienen que armar un sistema que es muy complejo y que involucre varios analistas, varios programadores, es probable que les lleve, no le alcance, digamos, con un mes, digamos, y tengan que planificar, no sé, en 6 meses o un año, y tienen que ver qué cosas se pueden hacer paralelo y ver qué es lo que va a ocurrir, digamos. Entonces, esta arquitectura es fundamental para que ustedes tengan vista, digamos, en qué momento están, digamos. Ya van a ver que cuando hagamos el diagrama de diseño hay una vista de la arquitectura de hardware, digamos, que ustedes van a utilizar y que es más o menos con lo cual ustedes van a trabajar. En esta parte de gestión de proyecto, que es lo primero que es lo que vamos a ver hoy, digamos, ustedes tienen que definir cuál es el hardware con el cual cuentan, digamos. Puede ser que no tengan nada, digamos, y lo quieran hacer todo en la nube, o quieran utilizar las cosas que ya tienen. Me refiero a que ya tienen computadoras que están conectadas en red o no, digamos, no saben cuál es la situación, digamos. Entonces, está dirigido por caso de uso, centrado en la arquitectura que ustedes proponen o que se va a usar, y tiene que ser iterativo e incremental. ¿Iterativo qué significa? ¿Saben qué es iterar, no? ¿A qué se refieren, chicos, con que sea iterativo? Alumnos. Se puede volver a ejecutar. Pero más que volver a ejecutar es que ustedes, por ejemplo, están haciendo, no sé, la parte de diseño de un caso de uso, y es como vos decís, lo tenés que volver a ejecutar, pero no es de la misma forma, sino que volvés a repetir eso hasta que eso quede bien, digamos. Supongo que están haciendo, no sé, el caso de uso de una facturación de, de la facturación de una empresa. Entonces vos lo repetís tantas veces hasta que eso salga correctamente, digamos. E incremental, porque ustedes pueden plantear diferentes niveles, digamos, de incremento para llegar al resultado final. ¿Estamos? Entonces, esto, si bien de cierta forma estaba en lo que era anteriormente el modelo estructurado, ahora se refina mucho más, digamos. Van a ver que hay como una serie de flujos. Fíjense que acá las iteraciones son pasos en el flujo de trabajo, y los incrementos son crecimientos en el producto. Por eso no sé si ustedes vieron que ustedes en un producto, en un software, a veces le dicen, no sé, solitario 3.1, solitario 3.2, solitario 3.3. ¿Lo vieron a eso, no? Sí,
Bueno, todo eso en realidad lo que está marcando ley, que son crecimientos, digamos, u otras funcionalidades que se le va sumando. Generalmente cuando ustedes le proponen hacer un sistema a un cliente, si el sistema es muy grande, no le proponen que va a tener el 100% de las funcionalidades funcionando, no sé, en un periodo muy corto de tiempo, sino ustedes le dicen, de estas 50 funcionalidades yo voy a tener estas 20 que son las fundamentales para tu empresa y después las restantes hacen una planificación en el tiempo, digamos, ¿no? En cada iteración se identifican y especifican cuáles son los casos de uso relevantes. Ya como le dije hace un rato, acá lo importante es que todo está dirigido por casos de uso. Entonces los casos de uso son las funcionalidades y las funcionalidades son las que vamos a desarrollar en la clase que viene, que es la clase que corresponde a la parte de requisitos, digamos. Pero acá, digamos, lo que trabajamos en esta clase, en esta materia, en esta parte de la materia, y lo que van a trabajar el jueves es en la parte de gestión de proyectos, digamos. ¿Cuál es el proyecto que ustedes deberían presentar y cuáles van a ser las limitaciones y el tiempo el que ustedes demorarían en hacerlo, digamos? ¿No? Bueno, también verían si las iteraciones cumplen los objetivos o no, digamos. El lenguaje de modelado unificado o UML que es el lenguaje de modelado de sistema de software y es el más conocido en la actualidad. Fíjense en todo lo que ustedes, me animaría a decir, un 90% de lo, de las metodologías que se están usando ahora pues, están hechos con UML, digamos. Fíjense en que estas son metodologías ágiles. Bueno, esto está a marzo del 2019 y es posible que hayan cambiado algunas. Pero la metodología ágil en realidad se basa en todo en el lenguaje modelado unificado. O sea que lo que le estamos enseñando, lo que lo queremos enseñar ahora es lo básico, digamos, para que después ustedes lo apliquen en cualquier otra metodología. Estamos como una especie de esqueleto, lo que les mostramos ahora, y después utilizarán ustedes la parte que a ustedes les convenga en cada uno. Fíjense que tienen una de las más conocidas es XP, lo que yo vi que hacen la mayoría de las tesis es con Scrum, pero se utiliza mucho, Scrum se utiliza mucho sobre todo en empresas de desarrollo de software ya profesionales, digamos, que permite trabajar a varios simultáneamente. Bueno, hay otras Kanban, Agile Exception, son varias, digamos. Pero todos se basan en esto que vamos a ver hoy, que es el lenguaje modelado unificado, ¿no? Entonces dice, el lenguaje modelado unificado tiene una característica que es un lenguaje gráfico que está creado para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. O sea que mediante... Fíjense, estos dibujitos ustedes lo entienden. ¿Qué es lo que me está diciendo acá con este dibujo? El cliente, ¿qué es lo que va a hacer? Realiza una consulta. Bueno, y este es realizar una consulta. Fíjense, si ustedes lo ven, ¿en qué está? ¿Es un cuadrado, un óvalo, un círculo? Un óvalo. Un óvalo. Entonces, ya vamos a entrar en detalle a esto la clase que viene, pero esto básicamente es un caso de uso o una funcionalidad, que es lo que yo le mencionaba. Después tienen los actores, que los actores ya vamos a ver que puede estar a derecha o a izquierda, esto también lo vamos a ver en detalle la clase que viene. En este caso están a izquierda y lo que nos está indicando al estar a izquierda que son los que inician el caso de uso. Fíjense en que el cliente inicia el caso de uso, realizar consulta y pasa a autenticar, digamos. Fíjense en que, no sé si llegan a ver acá que dice include, ¿lo ven? Sí, sí, sí. Bueno, ese include es como una subfuncionalidad, digamos, que puede ser utilizada por más de un caso de uso. Entonces acá realizar la consulta y resolver la consulta, los dos utilizan esta autenticación, que es como una subfunción, como lo dice acá, o una, sí, o una, sí, como una subfunción, como un subcaso de uso, digamos. También si ustedes prestan atención, van a ver que está acá con línea de puntos. ¿Lo llegan a ver? Bueno, Sí. lo include son algo que siempre van a ser obligatorios. Después vamos a ver que hay dos tipos de inclusiones. Una puede ser include y otra puede ser extend. Los include son obligatorios. Entonces, lo que me está diciendo acá es que para realizar la consulta yo tengo que autenticar, tengo que hacer una autenticación. Para resolver la consulta tengo que hacer una autenticación. Es obligatorio que yo lo haga. Lo extend es algo que podría o no llegar a ocurrir. Por ejemplo,
Todos sacaron libros. ¿Algunos de ustedes sacó algún libro de la biblioteca o ya no sacan ya? Yo saca. ¿O te sancionaron alguna vez o no? Sí. Bueno, entonces Eh, en tu caso, por ejemplo, sería un extend con la sanción, porque puede ser que en tu caso, la sanción, digamos, para tu caso en particular se hizo, digamos, pero no todos los alumnos tienen sanciones, digamos. ¿Se entiende o no? El include es algo que es obligatorio, que tiene que sí o sí ocurrir. En este caso, la autenticación es obligatorio que ocurra. Ahora, la sanción, por ejemplo, en este caso, por el préstamo, por la devolución no a término de un libro, ¿es obligatorio o no? es un caso particular. No, es algo que podría o no ocurrir, ¿entiendes? En cambio, la autenticación sí o sí, digamos, porque si yo tengo que entrar a un sistema, de alguna forma tengo que hacer la autenticación. En cambio, la sanción, en este caso, este ejemplo de sanción que mencionamos, podría o no llegar a ocurrir, digamos. ¿Estamos? El include siempre es obligatorio y el extend no es obligatorio. Igual, de todo modo, esto lo vamos a tratar un poco más en detalle en la clase que viene, digamos, cuando ya empecemos a ver la parte de requisitos y estos gráficos. Profe, Sí, una pregunta. Entonces, lo que sería la parte de autenticar sería la interfaz que tendríamos que implementar tanto para el cliente como para el profesional, ¿que no? sí, ¿O pero no? más que una interfaz, porque en una interfaz daría la idea de una pantalla que vos tenés que ingresar con los datos, digamos. O sea, Ujú. está bien eso, una interfaz, pero más que nada es como una especie de subcaso de uso, como una funcionalidad o un procedimiento que vos tenés que hacer. Porque la autenticación acá involucra una lógica, digamos, no es solamente las pantallas, ¿entendés a lo que me refiero? Sino Sí, incluye también la sentencia o el procedimiento desarrollado, que qué es lo que tiene que hacer ahí adentro, digamos, de ir a qué tabla tendría que ir y consultar si se debe hacer o no. Digamos, es como vos decís es como lo dijiste, interfaz, ¿ah? interfaz. Una interfaz, pero es mucho más que una interfaz porque tiene todos los procedimientos ahí adentro. Por eso lo que le digo es, esto en realidad, esto son como una especie de subcaso de uso o subfuncionalidades. Acá fíjense que este autor le llama subfunción, porque es mucho más que una interfaz. ¿Se entiende, no? Sí. Todo sistema tiene funcionalidades. Imagínense que ustedes alguna vez alguno de ustedes debe haber ido a pagar la luz, o no fue a pagar la luz ahí a Ejesa, renegando con la fila y todo eso. ¿Usted fue a pagar o no? Sí. Sí. ¿Y qué funcionalidades cree que debería tener el sistema este de cobro de GESA? Digo de GESA porque es lo que manejamos acá. O sea, imagínense que le dicen a ustedes, tienen que hacer este sistema. ¿Qué funcionalidades creen que debería tener? ¿Harían, por ejemplo, esta funcionalidad de realizar la consulta? Claro, pero se mostraría diferente tanto como para el profesional como para el cliente, porque nosotros tendríamos que determinar eh, qué comportamiento tendría esa funcionalidad de mostrar consulta para el cliente y para el profesional que no. Sí, sí. Entonces yo le pondría, por ejemplo, realizar la consulta, no sé, por parte de un empleado y hacer otro que diga realizar una consulta por parte del cliente, digamos, haría dos funcionalidades. Pues al tener dos funcionalidades serían dos casos de uso, ¿no? Bueno, no entraba mucho en detalle porque esto lo vamos a ver mucho más la clase que viene. Pero aquí iba yo con todo esto. Fíjense que dice, esto es un lenguaje gráfico, porque esto es algo gráfico, ¿no? Acá en alguna bibliografía, acá le aparece uno que dice iniciador, digamos, porque el cliente inicia el caso de uso. Entonces dice que es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. Como le vuelvo a repetir, hay herramientas, yo voy a utilizar hace un par de años una que se llama Rational Row, que lo que le permitía era, usted hacía estos dibujitos y automáticamente ya le creaba las clases en Java. Entonces era como un paso más para el tema de la implementación que ustedes podían llegar a tener, digamos. Y muchas de las consultas, si ustedes van a trabajar en una empresa, no sé, todos deben haber escuchado que, no sé, que hacen sistemas o que desarrollan sistemas para afuera o no. ¿Alguna escuchó alguna vez que se trabaja en eso o no? ¿Escucharon o no? Sí, profe.
deben haber escuchado. Y bueno, cuando le pasen la documentación, parte de la documentación que le van a pasar va a ser esto, digamos, porque esto es fácil de entender, digamos. Yo voy siguiendo paso por paso y voy viendo cuáles son los casos de uso, las funcionalidades que tengo que hacer. Por ahí puede ser que a mí se me contrate para que haga esta autenticación. Entonces acá me van a decir, tengo que realizar la consulta y le tengo que pasar estos parámetros. Entonces yo acá en la autenticación, no sé, lo haré con el lenguaje que me estén pidiendo y con los parámetros que me están pidiendo, ¿no? Bueno, UML dice se utiliza para definir un sistema y detallar los artefactos en el sistema y documentar y construir. Ya vamos a ver que todo lo que hagamos, en muchos de los autores les llaman artefactos, digamos, que son los medios, digamos, para poder llegar al fin que queremos, digamos, que en este caso es construir mi sistema. Bueno, esto es fundamental, y esto le encanta a Ligera Rodríguez preguntar en el final, y lo tienen que saber, digamos, porque es básico lo que van a ver ahora. Y esto lo que le muestra es todo lo que van a ver, por lo menos en este cuatrimestre, con esta materia, en qué van a trabajar en todo el cuatrimestre. Fíjense, yo tengo arriba en las columnas, tengo fases. ¿Ven la fase? Yo tengo inicio, elaboración, construcción y transición. El inicio, ¿en qué parte es más aplicado, digamos? ¿Está acá al principio o al final de la transición? ¿Dónde tienen que trabajar ustedes más fuerte? El principio. Al principio. Fíjense que después tienen lo que vamos a ver. Por ejemplo, hoy nos toca ver, hoy vamos a ver la parte de gestión de proyectos, pero la clase que viene vemos esta parte que es modelado de negocio y requisitos. En realidad la parte de gestión de proyectos entraría un poco con lo que vamos a ver hoy, que es modelado de negocio. Después la clase que viene tenemos requisitos, la otra clase tenemos análisis, la próxima clase vamos a ver diseño. Después esta parte de implementación y prueba, no lo vemos mucho en detalle, porque ustedes ya necesitan programar, digamos, con algún lenguaje orientado a objetos, que generalmente le pedíamos Java, pero bueno, ya veremos cómo haremos este año. Pero ya si ustedes ya conocen algún lenguaje, puede ser en Python o en el que sea, ya empiezan la parte de implementación. Por último, el despliegue, bueno, fíjense que hasta el despliegue, que es la parte más gruesa, digamos, que está al final, digamos, y al último ya tienen que entrar a ver la gestión de cambio y configuración, gestión de proyectos y el ambiente. La parte de gestión de proyectos, fíjense que esto es lo que vamos a ver hoy, y está en todas las etapas, o sea, tanto el inicio, la elaboración, la construcción y la transición. ¿Por qué? Porque el project leader, ¿saben quién es el project leader, no? La misma palabra lo dice. ¿Quién es el project leader? Líder del proyecto. El líder del proyecto. El líder del proyecto es el que tiene que llevar a cabo todo, digamos. Y entonces el líder del proyecto, o sea, si bien trabaja mucho al principio porque tiene que hacer esta gestión del proyecto, después tiene que ir acá controlando que todo se vaya cumpliendo. Porque si no controla que se cumpla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tienen un mal gestor de proyecto, una mala gestión de proyecto, ¿qué va a ocurrir con su proyecto? ¿Va a funcionar o no? No, No, porque tienen que hacer un seguimiento y tienen que ver qué es lo que tienen que hacer en cada etapa, digamos. Imagínense ustedes tienen que hacer no sé, un sistema, creo que el jueves ya le van a mostrar un sistema, si no este jueves va a ser el próximo, pero ustedes, no sé, el sistema lo tienen que hacer, no sé, 6 meses, supongo que lo tienen planificado en 6 meses con dos programadores, o con dos analistas, digamos, analistas programadores. Imagínense la dificultad que van a tener ustedes en trabajar con dos analistas programadores, digamos, y ustedes, digamos, porque tienen que coordinar, tienen que coordinar entre las tres personas al mismo tiempo, ¿se entiende o no? Tienen que ver qué es lo que va a hacer cada uno en la actividad, y es complejo hacer eso, digamos. Yo hace unos años, del 2012 al 2015, 16, estuve como project leader en lo que es Ministerio de Gobierno, de Seguridad, y tenía 12 ingenieros a mi cargo. Y era complicado, porque muchas veces un programador hacía un cambio y afectaba a todo lo demás, digamos, y después ocurrió algún problema o había alguna situación y entre todos teníamos que tratar de solucionarlo, digamos.
aparte, como project leader, ustedes tienen que definir qué es lo que van a hacer en cada una de las etapas. Entonces, cuando no llegan a cumplir cada una de las etapas, ¿a quién van a echar la culpa? ¿Al programador o al project leader? Al project leader. Project leader. Y esto es lo que, digamos, lo que estamos haciendo acá es prepararlo para que ustedes sean un project leader, digamos. Pueden estar como programador, digamos, y después pasar a project leader, que es básicamente lo que yo hice. Digamos, yo estuve cerca de 20 años trabajando como programador y después pasé a project leader. Y es complicado, digamos, porque no solamente intervienen aspectos técnicos, digamos, de desarrollo, de la herramienta que van a utilizar, el software, el hardware con el que van a trabajar, sino también aspectos de recursos humanos, digamos. Y no es lo mismo eh, cuando ustedes tienen que despedir a una persona que no sé qué aprecian, si ustedes tienen que, no sé, hacer un programa y ustedes se equivocan en el programa, digamos, la actitud, digamos, o la forma de trabajo es diferente, ¿no? Bueno, entonces, la disciplina la tienen acá en forma horizontal, ¿lo ven? Tenemos la parte de modelado y requisitos, que es lo que vamos a ver la clase que viene, que fíjense en que el grueso está en la parte de inicio y elaboración. La parte de análisis y diseño está más que nada en la elaboración. Y la parte de implementación, fíjense en que está acá relacionada con la fase de construcción. Ahí está el grueso, digamos. Y las pruebas ¿dónde las tienen que hacer? ¿En qué fase se aplica más las pruebas? Construcción. Generalmente en construcción, pero también tienen que hacer pruebas en la parte de elaboración, porque si no lo hacen a lo largo, digamos, de todo el desarrollo, digamos, las pruebas, ¿qué es lo que le garantizan? ¿Por algo hacen las pruebas o no? ¿Para qué lo evaluamos a ustedes, digamos? ¿Qué es lo que garantiza una prueba? Que el Que va por funciona. el buen camino. ¿No? Pero bueno, para mí nos garantizan el funcionamiento de lo que están haciendo hasta el momento. Entonces ustedes van a ir demostrando, digamos, que lo que ustedes hicieron, hasta cada uno, está funcionando correctamente. Ustedes van a ver que en la documentación eso se llama hitos, que son hasta donde ustedes llegan, digamos, y cumplen con lo que han prometido, digamos, que tienen que hacer. ¿Tienen alguna duda con esta parte o alguna pregunta? Fíjense que acá, bueno, pueden iterar cada uno ya sea en la parte de elaboración o pueden iterar en la parte de construcción. Iterar, como ya dijimos, es repetir, digamos, mejorando la funcionalidad, digamos, para que sea correcto, digamos. ¿Tienen alguna duda con esta parte? Porque fíjense que esto es muy básico, pero es fundamental porque esto es lo que van a ver a lo largo de toda, como les decía, si van a rendir tanto el coloquio como van a rendir o el final, esto es fundamental, digamos, porque toda la materia se basa en este cuadrito, digamos, que ustedes ven ahora, y después les preguntamos, por ejemplo, qué diferencia hay entre requisito e implementación, y tienen que tener en claro, digamos, qué es lo que se hace en cada una de esas disciplinas, ¿no? O por qué se diferencia la elaboración de la construcción. Que bueno, ya ahora vamos a ver en detalle cada una de las fases y de las disciplinas, que es lo que de eso se trata esta clase. ¿Pero tienen alguna duda acá, chicos? Profe, Sí. la duda que tenía era a qué se refería con iteración. Repetir. ¿Viste cuando vos tenés un bucle que tenés un while o un repetir? Sí, Que vos iterás. ¿Por qué iterar, digamos? Para llegar al resultado final, ¿no? O al objetivo que te están pidiendo. Bueno, sí, acá itero para que en esta parte de elaboración uno yo llegue al objetivo que estoy cumpliendo, digamos. Puede ser que, aunque parezca un poco absurdo, digamos, yo acá un ejemplo, por ejemplo, yo le haya pedido al grupo que haga la parte de análisis, pero yo veo que el análisis no me gusta lo que está quedando en el análisis, veo que le está faltando algo, que está incompleto, algo, entonces le digo que lo vuelvan a hacer, o repitan la parte que está mal hasta que llegue a lo que el project leader busca en cada una de esas etapas. ¿Se entiende o no? Lo mismo con la construcción. Por ahí vos hacías no sé, el módulo de facturación y lo probás y no funciona o funciona mal y lo volvés a decir que lo pruebe, que lo pruebe, que lo pruebe hasta que lo itere, hasta que el módulo, hasta que realice correctamente el módulo. O despedir al programador y buscar a otro programador que lo haga bien. ¿Pero se entiende por qué se tiene que iterar?
Porque, o sea, lo ideal sería que siempre en la primera iteración ustedes ya entreguen el análisis, el diseño y hagan la prueba correctamente, ¿no? Pero a los que han programado saben que es difícil que en la primera instancia que ustedes van a probar su programa ya funcione correctamente. O a ustedes siempre les funcionó correctamente. No. No, parece que hay que sufrir. ¿Se entiende o no? Hasta acá. Sí, profe. A ver, sigamos, pero pregunta, ¿no? Si tienen dudas, porque después a veces quedan con la duda. Cada ciclo consta de 4 fases. Bueno, esto es lo que habíamos visto: inicio, elaboración, construcción y transición. Y cada fase se divide en iteraciones. Cada iteración se desarrolla una secuencia en secuencia un conjunto de disciplinas, ¿no? Porque no es que yo acá solo voy a hacer requisitos, sino que puedo hacer una parte de requisitos, una parte de análisis, una parte de diseño, una parte de implementación, una parte de pruebas. Por eso le marca esta parte como les resalta para que ustedes vean, digamos. Y entramos ya, bueno, ahora vemos en detalle cada una de las fases y las disciplinas, digamos, pero no entramos tanto en detalle porque recuerden que esto es lo que vamos a ver a lo largo de toda la materia, digamos. La clase que viene, ya vamos a entrar de lleno con modelado de negocio y requisitos y ya vamos a ver en un ejemplo, digamos, qué es lo que ustedes tienen que realizar, digamos. Ahora estamos con la parte de gestión de proyectos, que es lo que consta la clase de hoy. Dice que la fase de inicio establece la planificación del proyecto y el alcance. La planificación del proyecto es cuando yo le digo, le doy tal sistema y yo le digo cuánto tiempo lo van a hacer y cuánto va a costar, digamos, ese proyecto. Digamos, y el alcance, hasta dónde van a llegar, digamos. Debe realizarse en un periodo de tiempo pequeño, una única iteración, porque ustedes no pueden acá iterar, digamos, porque si yo itero, no es que yo presente el proyecto y después yo me dice, no, pero no me conviene y lo vuelvo a presentar al proyecto. No se puede hacer eso. Ustedes lo presentan y ya tiene que estar bien, por eso es una única iteración, ¿no? El tener una fase de inicio muy larga indica que está realizando una especificación previa excesiva. O sea que no tiene que ser larga, digamos, sino tiene que ser bien puntual. Y eso pasa a ser lo que es un modelo en cascada, que es lo que correspondía al modelo estructurado, que eso ya no se usa, digamos. El objetivo es establecer la justificación del proyecto. ¿Por qué yo quiero hacer este proyecto? ¿Y por qué puede ser? Imagínense que me piden hacer de vuelta, no sé, el sistema este de GESA. ¿Por qué puedo yo querer hacer el proyecto? ¿Qué justificación podría yo tener para hacerlo de vuelta? Para reducir los tiempos de espera. Puede ser, para reducir los tiempos de espera. Y yo le digo, porque bueno, porque yo soy el primo del gerente de GESA. ¿Eso podría ser una buena justificación o no? Para darme trabajo. ¿Puede ser una buena justificación o no? No. No. Entonces, puede ser para reducir los tiempos. ¿Para qué otra razón podrían llegar a tener para hacer un sistema? Automatizar ciertos procesos. Puede ser automatizar. ¿Qué otra razón podría tener para justificar? Reducir los costos. Reducir los costos. Que bueno. Fíjense, establecer el ámbito del proyecto. El ámbito es con qué herramientas, con qué herramientas, con qué personas van a trabajar para el proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que usted necesita? Después, esbozar los casos de uso. Fíjense que ahí, esbozar, ¿qué significa? Esbozar significa hacer todo en forma completa. No, sería como una idea nomás que no. Es una idea, porque ya vamos a ver la clase que viene cuando hagamos los casos de uso, cuando ya entremos en detalle, que la parte de esbozar los casos de uso es porque es como hacer una especie de contrato con el cliente. Entonces, al cliente yo le dije que un caso de uso, ¿qué es? ¿Qué era un caso de uso? ¿Qué es un procedimiento? ¿Una función? ¿Qué es un caso de uso? Lo repetí como 3 veces. Es una funcionalidad. Una funcionalidad. Entonces, yo le estoy diciendo cuáles van a ser por eso le dice esbozar. Yo le doy una idea de cuáles van a ser las funcionalidades que va a tener el sistema y los requisitos clave, digamos, o sea, qué es lo que yo necesito para hacer eso.
Entonces, cuando ya vamos a ver la clase que viene en detalle, pero lo que yo le estoy indicando es hasta dónde yo voy a llegar, ¿no? O sea, con las funcionalidades. Porque capaz que el cliente imagine que yo voy a hacer todo el sistema y lo voy a hacer en 2 meses, ¿no? Y después voy a estar 2 años y voy a seguir ahí intentando, pues está mal, digamos. Tengo que votar la arquitectura, o sea, por ejemplo, la tendencia antes siempre fue a tener servidores, que cada uno, que cada empresa o cada organización tenga su propio servidor central, digamos. Eh, entonces, supongamos que yo tengo, no sé, una empresa, un supermercado como Comodín. Entonces, Comodín yo tenía su propio servidor donde iba guardando sus datos. Hoy en día la tendencia cambió completamente, digamos. Hoy la tendencia es a que todo esté en la nube, a que los servidores que yo tenga estén en la nube, digamos. Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, digamos. ¿Cuáles podrían ser las ventajas de tener un servidor central? O sea, un servidor físico ahí en el lugar donde ustedes están trabajando. ¿Cuál podría ser la ventaja? Que no requiere de acceso a internet para tener los datos. Puede ser el que no necesita acceso a internet. ¿Y cuál Profe, podría ser una desventaja de tenerlo físicamente? si por algún error se le dañan los datos Sí, los servidores pierden los datos. porque en realidad lo que necesitan es un mantenimiento. Usted al un servidor lo tienen que cuidar más que a la familia, más que si tuvieran un esposo y un hijo. Lo tienen que cuidar mucho porque le tienen que poner aire acondicionado, lo ponen dentro de un rack para que no le entre tierra. Tienen que hacerle una revisión y implica un costo eso, digamos, y no es algo que sea económico. Yo para darle un ejemplo, cuando yo estaba trabajando, cuando le decía el Ministerio de Gobierno, la policía había comprado 2 servidores que en su momento costaban 1 millón cada uno. Imagínense que ahora debe ser alrededor de unos 10 millones cada uno. Cada servidor eran dos. Y los servidores estaban bajo un techo de chapa y el techo cayó y los servidores estaban nadando. Habíamos tardado cerca de un año para poder conseguir ese equipo porque no se podía importar en ese momento. ¿Saben lo que ocurrió? ¿Se pudo salvar el servidor o no se pudo salvar el servidor? ¿Ustedes qué dicen? Imagínense que a ustedes, a la computadora que ustedes tienen en su casa, no sé con qué estarán ahora, con una notebook o una PC. Ustedes llegan a su casa y ven que esa computadora está nadando en barro, pero nadando físicamente, ¿no? No, no se salvó. Ah, bueno, los servidores estos sí se salvaron, porque los servidores por ahí están diseñados para que tuvimos un poco de suerte, ¿no? Porque están diseñados para que no le entre el agua, o estén protegidos por ahí de la tierra, digamos, pero literal cuando sacamos porque vino gente, me acuerdo, de Córdoba y limpió la placa madre, y la placa madre estaba llena de barro, los discos rígidos estaban llenos de barro, y eran discos caros, digamos, y fue complicado, digamos. Creo que fue una de las pocas veces que me cayó el lagrimón cuando lo vi. Bueno, identificar los riesgos que pueden llegar a tener. Los riesgos pueden ser no solamente de hardware, ¿no? Sino de las personas, digamos. Imagínense que ustedes tienen, no sé, se comprometen a desarrollar un sistema y la persona que estaba a cargo, que era, no sé, su programador estrella, su analista estrella, se enferma. No sé, le agarra, no sé, justo le agarra coronavirus y está 2 meses ahí internado, no se puede mover. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Reemplazarlo. Bueno, pero tienen que tener cuidado, digamos. Por eso, identificar los riesgos, le dice, está bien lo que vos decís, se lo debería reemplazar, pero tienen que ver en qué etapa está, digamos, de desarrollo, digamos. Por eso es importante ir llevando un control, digamos, del analista o del programador para ver sobre qué trabaja, digamos. No está bueno que cada uno se lleve el trabajo a su casa, sino que todo lo haga en un servidor central o en la nube, digamos. Por eso el hecho de que compartir el proyecto y trabajar todos juntos en el proyecto suma, digamos. Preparar el plan de proyecto y la estimación de costos. Si a ustedes lo contratan, lo primero que le van a preguntar dos cosas. ¿Qué creen que es lo que supongamos, les piden que hagan un sistema? ¿Cuáles son las dos cosas fundamentales que le van a preguntar?
cuánto cuesta y cuánto se va a tardar. Tiempo y cuánto le va a costar. Son las dos cosas básicas, digamos, que ustedes le preguntan, digamos. Al gerente no le importa si usted va a tener un empleado, dos empleados, 5, 10, 20, no le interesa. ¿Qué es lo que le interesa? El costo y el El tiempo, digamos. producto. Tienen que trabajar sobre eso, digamos, ¿no? Tienen que tener bueno, después ya van a ver en sistemas de información que ustedes pueden tener, no sé, el peor caso, digamos, y trabajar con un caso, mejor caso, el peor caso y un caso promedio. Generalmente trabaja con un caso promedio, digamos, con un tiempo promedio. Pero bueno. Entonces la fase de inicio tiene que establecer esto, digamos, la justificación del proyecto, establecer el ámbito del proyecto, o sea, hasta dónde yo voy a trabajar, cuáles van a ser las funcionalidades, votar los casos de uso, los requisitos clave, la arquitectura con la cual voy a trabajar, voy a identificar los riesgos y preparar el plan de proyecto y la estimación de costos. Esto, digamos, es básico, digamos, y es lo que van a trabajar este jueves en la materia. Y cuando terminemos de armar lo que hayan aprobado, digamos, después el primer parcial, van a tener que hacer un trabajo final que incluya esto, digamos, que le vamos a dar un sistema, usted va a tener, no sé, una semana para que ustedes hagan esto, digamos, no para que lo desarrollen en forma completa, sino para que ustedes hagan una estimación y nos digan en cuánto tiempo lo van a hacer y cuánto va a costar el desarrollo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque eso es lo mismo que es lo que le van a pedir en la vida real, digamos, ¿no? A veces en la vida real no le van a decir tener un sistema, sino le van a decir tener 2 días para decirme una planificación de los tiempos y los costos, digamos, y en 2 días lo tienen que armar, digamos. Y a veces es mejor no ofrecer un sistema que ofrecer un sistema que no se puede realizar que no se puede realizar, ¿no? Entonces, lo objetivo, fíjense si acá lo llegan a ver, en qué parte se hacen, entre qué fases. ¿Se ven o no? Acá, objetivo del ciclo de vida. Entre el inicio. El inicio y la elaboración. Entre el inicio y la elaboración. Ya vamos a ver después por qué se hace acá, digamos. Porque en el inicio yo trabajo y yo defino cuáles van a ser estos objetivos con los cuales yo quiero trabajar. Y esto vamos a ver que después es un contrato entre el cliente y ustedes, digamos, o el project leader, digamos, ¿no? Entonces, el hito acá es que yo cumplo, el hito, ¿se acuerdan que yo le dije que son los informes que yo tengo que presentar? El hito es que yo le indique cuáles son los objetivos del ciclo de vida, o sea, estos objetivos, digamos, cuánto voy a demorar, qué voy a necesitar, tanto en material como en recursos humanos, tengo que analizarlo cuidadosamente. Cuando el cliente acepte este contrato, digamos, recién voy a pasar a la parte de elaboración. Yo puedo elaborar algo si el cliente no aceptó el ciclo objetivo del ciclo de vida. ¿Puedo hacerlo o no? No, ¿Por qué no? Yo lo podría hacer, si yo tengo ganas de sentarme a, no sé, hacer correcto. análisis y diseño, ¿lo podría hacer o no? Aparte sí, pero correría por su cuenta. Claro, corro el riesgo de que el cliente me diga, no, no quiero. ¿Y qué va a pasar con todo esto, digamos? Por eso fíjense en que después esta palabra que yo les digo un contrato, se lo repito varias veces, lo repetí en la clase, porque esto es como un contrato entre el cliente y ustedes, digamos. Están definiendo hasta dónde van a llegar, ¿no? Definiendo la funcionalidad del ámbito, justificando por qué lo tienen que hacer, analizando los posibles riesgos que pueden llegar a tener, analizando los costos sobre todo. Es fundamental eso. Bueno, hasta acá ninguna pregunta, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, fíjense que esto es lo que le van a pedir en cualquier sistema que ustedes quieran desarrollar, digamos. Puede ser más chico, más grande, pero tienen que cumplir con todo esto, digamos. Luego viene la fase de elaboración. Dice que captura la mayoría de los requisitos del sistema. El objetivo principal de esta fase son la identificación de riesgos y establecer y validar la arquitectura.
Entonces, yo lo que tengo acá es la arquitectura del ciclo de vida, que la arquitectura del ciclo de vida, ¿dónde está? ¿Entre qué fase? Entre la elaboración y construcción. Entre la elaboración y la construcción. La construcción es cuando yo ya me siento a diseñar las clases, empiezo a hacer, a programar, digamos, ya para tener. Fíjense que acá la parte de elaboración, ¿dónde está el grueso de la disciplina? Fíjense, tiene una parte de modelado de negocio, una parte grande al principio de requisito, pero ¿qué es lo que hago mucho? ¿O en qué trabajo, digamos? Implementación, fíjense, en implementación y prueba también es pequeño, digamos, pero análisis y diseño, no sé si lo llegan a ver acá, que es la parte gruesa, digamos, dentro de la elaboración. ¿Lo llegan a ver? ¿Esto? Sí, profe. Bueno, inclusive hay libros que lo que le dice que antes, bueno, no recuerdo ahora el número, pero un 70-80% de todo su esfuerzo debe estar acá en esta parte de elaboración, más que en la parte de construcción. La parte de construcción es cuando ustedes ya tienen definidas las clases, las relaciones que van a tener entre las clases, entre el diseño de su base de datos. Esto es solamente sentarse y codificarlo, digamos. Pero la parte fuerte tiene que estar acá en elaboración. Como le vuelvo a repetir, no recuerdo el número, pero un 60 o 70% tiene que estar hecho, tiene que estar en el esfuerzo, digamos, ustedes tienen que estar en la parte de análisis y diseño. Yo puedo hacer un sistema sin análisis y diseño. ¿Se puede hacer o no? O sea, pasar directamente, no sé, del modelo de negocio, los requisitos, pasar directamente a la construcción. ¿Podría hacerlo o no? ¿Ustedes qué dicen? O sea, saltear acá directamente la disciplina de análisis y diseño. ¿Se podría saltear o no? ¿Sí o no? No, No, porque está condenado al fracaso. La parte de análisis y diseño es lo más fuerte que ustedes tienen que hacer, digamos, el trabajo más grande tiene que estar en la fase de análisis y diseño. Esto lo que le asegura es que todo lo que demás va a salir bien, digamos. Si ustedes, profe, sería como codificar directamente sin planear nada, digamos. Si nos saltamos esa parte. claro, es como si ustedes fueran solamente programadores, se sientan y empiezan a programar sin saber realmente qué es lo que necesitan, digamos. Eso está condenado al fracaso, no se tiene que hacer, ¿no? Piensen, para elaborar la arquitectura base ejecutable, dice que se valida a través de la implementación de una base de arquitectura ejecutable o implementación parcial del sistema. Y al final de la fase de elaboración, la base de arquitectura ejecutable debe demostrar que soporta aspectos clave funcionales del sistema y que muestra la conducta adecuada. Ya, eh, créanme cuando les digo que ya cuando empecemos a en la parte de implementación, ustedes ya que está acá en la construcción, digamos, ustedes ya tienen que tener esta arquitectura, digamos. O sea, cuando ustedes definen esta arquitectura y como ya tienen todo el análisis y diseño que van a obtener acá en la elaboración, ustedes saben ya cuáles van a ser la clase y sobre qué lo van a implementar, ¿estamos? Entonces, recién cuando tienen todo eso, recién pueden pasar a la fase de construcción, ¿no? Que bueno, fíjense, en la fase de construcción, lo que yo les decía era, bueno, acá lo que obtienen, fíjense, al final de la fase de elaboración, el hito que obtienen es la arquitectura, el ciclo de vida, que es con lo que van a trabajar. Acá en la fase de construcción, el hito que obtienen al final es la capacidad operacional. ¿A qué se refieren con eso? ¿Quién cree que usted que es la capacidad operacional? Las limitaciones del proyecto. No, la primera versión de su sistema. Es como cuando ustedes dicen a usted el solitario y el solitario 1.0. Es la primera versión que ustedes tienen de su sistema porque ustedes ya fíjense, pasaron por la parte de inicio, concepción. Algunos autores lo manejan como concepción y otros como inicio, ¿no? Así que más o menos lo mismo, más o menos como igual, como sinónimo. Después viene la elaboración. Fíjense que hacíamos toda la parte de análisis y diseño. Después viene toda la construcción, donde hacemos principalmente la implementación y las pruebas. Y al último ya pasamos en la transición. Entonces ya tienen acá una capacidad operacional, o sea que ya tienen un primer producto
que está listo para trabajar, ¿no? Y fíjense, dice, es la fase más larga del proyecto y el sistema es construido en base a la fase de elaboración. O sea, acá yo le doy todas las pautas y acá me siento a programar, digamos. En realidad, esto tienen que verlo con pinzas porque hay muchos autores, como les repito, te dice que el 60-70% tiene que estar acá en el esfuerzo, tiene que estar el inicio y elaboración. La construcción tiene que ser algo, sentarse a programar tiene que ser algo que si ustedes no lo saben hacer, contratan a alguien que lo haga, digamos, pero no tiene que estar todo el esfuerzo en esa parte. El esfuerzo más grande tiene que estar en la parte de inicio y elaboración, digamos, ¿no? Después fíjense en que acá, entonces acá, después de la construcción, ustedes obtienen la capacidad operacional. Capacidad operacional, ¿qué es lo que era? La primera versión. Con la primera versión, digamos, la capacidad de que ustedes ya pueden empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Capaz que no sea la versión correcta, la definitiva, pero ya pueden empezar a trabajar. La característica del sistema simplemente es una serie de iteraciones cortas y limitadas en el tiempo. Fíjense que tengo muchas, acá tenía 2 iteraciones en la fase de elaboración. Acá en la construcción puedo tener hasta eh, n etapas, digamos, y cada una con una iteración y lo voy iterando, digamos, hasta que logre el objetivo que estoy buscando, digamos. El resultado de cada iteración es una versión ejecutable de software, o sea que al final, lo que yo obtengo acá al final, tiene que ser una versión ejecutable y ya estoy listo para trabajar, ¿no? Hasta acá se entiende, chicos, ¿no? Alumnos, alumnas. O sea que cuando yo llego a esta etapa, digamos, ya tengo mi primer ejecutable. No, cuando yo llego a la parte de construcción, lo que yo tengo es lo que se llama un diagrama de clases. Este diagrama de clase, y aparte ya tengo la arquitectura, que es lo que habíamos visto hace rato. Yo ya estoy listo para sentarme y programar. Programo, pero yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, digamos. Acá lo más difícil es la parte del análisis y el diseño, que es con lo cual yo tengo que trabajar. Entonces, la parte de construcción, lo único que hacen es se sientan a programar para obtener acá la primera versión de su producto final, digamos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguien quería preguntar algo más? No, profe, era eso yo, lo que ella respondió. Ahí la elaboración puede ser que tenga solamente 2 iteraciones o puede tener más. No, puede tener más, digamos. Realmente no son muchas porque vos lo que iterás es con el producto final, digamos, vos vas viendo las versiones que tenés, digamos. Lo que pasa es que acá en elaboración, por ahí puede ser que el cliente te diga una cosa y después al mes siguiente él cambió la funcionalidad, por lo que sea, entonces vos tenés que volver a iterar sobre todo lo que tenías y ver en qué te afecta. Es muy raro que el cliente esté cambiando todos los meses, digamos, porque eso implica también no solo un gran esfuerzo tuyo, digamos, sino que tenés que volver a rever todo lo que vos ya hiciste, digamos. Realmente no son muchas iteraciones, digamos. Tampoco me parece que debería permitirle que el cliente cambie la funcionalidad de todos los días, porque si no, no podrías trabajar nunca en tu sistema. ¿Se entiende lo que digo? O sea, puedes tener más de una iteración, puedes tener una sola, digamos, podrías llegar a tener dos, o podrías tener tres o cuatro, digamos, pero no va a tener 50 iteraciones en la fase de elaboración, porque no tiene sentido, digamos, que todos los días el cliente te esté diciendo que te esté cambiando las funcionalidades que te define el primer día. Generalmente, si le hacen eso a los analistas a la tercera vez que hacen el cambio, cuarta vez se vamos, porque no puede estar cambiando constantemente todo el tiempo. En cambio, en la parte de construcción, sí, digamos, puede estar muchas veces iterando porque no llega al resultado que te piden, porque te está faltando algo, porque tal prueba no funcionó, por lo que sea, digamos, pues estás constantemente iterando. Generalmente la iteración acá en la fase de construcción es mayor, digamos, la cantidad. ¿Estamos, chicos, de acá? Ok, entonces, profe, ahí cuando dice inicial, eso tiene que ver con la parte de diseño y no tiene iteraciones, ¿no es cierto? Esa parte de inicio. Sí, donde dice inicial, ahí al lado de la primera iteración, donde dice elaboración 1 abajo. Inicial. Bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que acá la fase se llama inicio y esta es la parte inicial, digamos. Esto que vamos a trabajar nosotros ahora es como, supongamos que
no sé, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Julio. Suponete, ¿vos tenés algún tío, Julio? Sí, sí. Suponete que vos tenés un tío y un tío tuyo dice, no, Julio es mi sobrino preferido y ya está en tercer, cuarto año de informática. Entonces va a decir, y te dice que vos le hagas un sistema. Y vos el sistema, eh, no sé, supongo que sea, supongo que sea algo de videocable. Suponete que tu tío es el dueño de Canal 2. Entonces te pide que haga todo el sistema de Canal 2 de vuelta. ¿En cuánto tiempo eh, esta parte de inicio, digamos, cuánto tiempo crees que te lleve a desarrollar todo el sistema de Canal 2? La fase de inicio. ¿Vos crees que por más que sea tu tío, te va a dar 2 meses para que vos hagas toda la planificación? ¿O tiene que ser algo más o menos rápido? No, seguro va a querer algo rápido. Porque en base a eso él va a querer saber cuáles los tiempos y los costos que vos vas a necesitar, digamos, para hacer todo eso. ¿Se entiende? Por eso que al principio, hace un rato le decía que esto tiene que ser algo corto y tiene que ser algo rápido. No puede demorarse mucho de la parte de inicio. Tiene que ser algo bien práctico, algo que ustedes analicen y digan, mira, necesita tal herramienta y el costo va a ser tanto, digamos, y necesitar tantas personas para eso, digamos. Tiene que ser algo rápido, necesitan, no sé, 10 computadoras, 20 computadoras, lo que ustedes vayan a plantear, ¿no? Por eso es que yo le decía que el trabajo final, por lo menos de esta parte de la materia, va a ser que hagan esta parte de inicio. Nosotros al final, después que ustedes aprueben el parcial, el primer parcial, ¿no? Pues el único parcial de, por lo menos la materia de modelo orientado a objetos y de modelo de desarrollo de programa, lo que le vamos a pedir es que hagan la fase de inicio, digamos que hagan un proyecto. Le decimos, para desarrollar tal sistema, hágame una presentación para la semana que viene. Entonces tienen 7 días, y entonces entre los chicos o los alumnos que quedaron del grupo, tienen que hacer el proyecto este que diga cómo implementar ese sistema, no sé, cómo planificar ese sistema. Y tiene que ser algo corto, digamos. ¿Se entiende a lo que me refiero? No puede ser algo que yo tenga muchas iteraciones, no es algo que pueda decir, no, yo presento este proyecto y a la semana siguiente, no, no, cambié de idea, voy a presentar este otro proyecto y a la otra semana, no, yo voy a presentar este otro. Por eso no hay, realmente en la parte de inicio no hay iteraciones, porque vos lo presentás una sola vez y el proyecto se acepta o no se acepta, digamos. Sí puede sufrir modificaciones, obviamente, digamos, porque por ahí ustedes presentaron, no sé, con 10 funcionalidades y el cliente le dice, no, pero yo no quiero solamente estas 10, sino quiero 15 funcionalidades. Entonces sí van a tener que hacer algún cambio ustedes en la parte de gestión de proyectos. ¿Se entiende a lo que me refiero? ¿Esa era tu pregunta, Julia? Sí, sí. O sea que si, por ejemplo, dice que quiere más funcionalidades, podría requerir una revisión ahí. Claro, ahí sí, sí, porque si vos le decís, mira, yo estas 10 funcionalidades me va a llevar 6 meses y él te dice, no, yo te voy a contratar, pero para que haga estas 15 funcionalidades, aunque te tenga que pagar más, digamos. Entonces vos vas a tener que hacer, y ahí sí hacer un rediseño, digamos. Generalmente eso no pasa porque vos en la primera charla que tenés con el gerente, o con tu tío, con el que sea, digamos, ya vas a llegar como un acuerdo, digamos, de hasta dónde vos querés llegar con el sistema. Y si tenés alguna duda, no sé, antes de presentar el proyecto, vos le vas a preguntar, digamos. Realmente no llegás hasta esa etapa, ¿entendés a lo que me refiero? Sí, sí. Bueno, Ok. ¿está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, y espero que no sea tu tío el dueño de Canal 2, aparte lo conozco a Tambucio, no, mejor no digo nada. La fase de transición, este, fíjense, esta ya es la última etapa y dice que es desplegado para los usuarios finales. ¿Y qué es lo que yo obtengo al final de la fase de transición? El producto. El producto, que sería el producto final. Va a ser, supongamos que yo tenga que hacer, no sé, el juego del Tetris. ¿Va a ser Tetris 1 o va a ser Tetris 3.1, 3.5? ¿Cuál va a ser el producto final? El 3.5. Va a ser la última versión que yo tenga, digamos.
Dice que es desplegado para el usuario final y la retroalimentación recibida permite reincorporar refinamientos, o sea, yo puedo trabajar sobre el producto final y ahí mejorando, digamos que lo que se hace continuamente. Y cubre el entrenamiento de los usuarios para la utilización del sistema. Fíjense que esto es importante, digamos, porque de nada sirve que yo haga el mejor sistema si yo no entreno a los usuarios, digamos. Entrenar significa capacitar a los usuarios para que puedan usarlo, puedan usar el sistema, ¿no? Y el hito de lanzamiento del producto marca el final de la fase. O sea, ya cuando llego acá es porque yo ya estoy listo con mi producto final, digamos. Fíjense en algo como para que les quede claro. Ustedes cuando generalmente hacen, no sé, por lo menos los trabajos finales que yo dirijo en ingeniería, digamos, ¿qué es lo que les piden que presenten al final? ¿O qué creen a ustedes que les conviene? ¿Presentar un prototipo o un producto final? Un producto final. ¿Estás seguro? Porque un Un producto final prototipo. no es solamente algo que ya está completamente terminado y ya funciona al 100%. Eso es lo que se entiende por producto final, ¿o no? Y un prototipo sería como las primeras versiones que yo voy a presentar de mi, de mi producto, pero no es la versión final. ¿Se entiende cuál es la pregunta? Supongo que ustedes tienen no sé, quieren desarrollar un sistema como trabajo final de grado. ¿Y qué es lo que les convendría a ustedes presentar? ¿El producto final, el producto ya terminado, o un prototipo que sería como una versión intermedia? Un prototipo. Un Para ver, prototipo, digamos, si vamos por el camino correcto. claro. Si ustedes se fijan, el 99% de la tesis que están en la biblioteca, o que me piden a mí, quieren que les pase alguna tesis, algún link con tesis, les paso, pues, está hecho con prototipo, digamos, todos dicen voy a desarrollar tal prototipo. No llegan al producto final, porque el producto final es algo mucho más completo. ¿No? Tienen que llegar acá, ya sería una versión refinada, digamos, una versión, no sé, la 15.5, 15.9, o sea que ya involucra que ustedes tuvieron por 15 cambios grandes de versiones y dentro de la versión 15 pasaron por 9 etapas hasta llegar a donde están ahora ustedes. Es mucho más fácil plantear siempre un prototipo, digamos. Ahora, obviamente, lo que el cliente final de una empresa busca que es un prototipo o un producto. Un Un producto. producto. Un producto. Entonces, pues, es como para que ustedes vean hasta dónde va a ser el alcance, digamos. La idea también con el trabajo final, no es que estén 2 años haciendo su trabajo final, sino que en menos de 6 meses ustedes se reciban, ¿eh? Esa es la idea. Bueno, la disciplina dice que hasta ahora habíamos visto las fases. ¿Las fases cuáles son las 4 fases? Inicio, elaboración, construcción y transición. Esta transición. Bueno, son las 4 fases. Ahora vamos a ver la disciplina. La disciplina es lo que vamos a trabajar a lo largo de toda esta materia, que en realidad, fíjense que se mezclan con las fases, ¿no? Cada disciplina es un conjunto de actividades relacionadas a flujo de trabajo en área específica dentro del proyecto total. Entonces tengo la parte de modelado de negocio, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Dice que el objetivo es establecer un canal de comunicación entre los ingenieros del negocio y el ingeniero de software. ¿Quién será el ingeniero del negocio? ¿Quién cree que usted que es el ingeniero del negocio? El dueño o la persona que esté más relacionada con el negocio. Sí, el Puede dueño o ver. el gerente, digamos. ¿Y el ingeniero de software? El project leader. Project leader o usted, digamos. La tarea que van a hacer ustedes ahora es todo ingeniero de software, digamos. Sin importar si es licenciado o diseño de sistemas o ingeniero informático, digamos, pero tienen que ver desde ese punto de vista. Los ingenieros de software deben conocer la estructura y dinámica de la organización. O sea, ustedes, no sé, pueden venir de donde sean, digamos, pero ustedes tienen que saber cuál es la estructura dinámica de la organización. Por eso tienen que hacer entrevistas, hablar con los responsables, digamos, ver el objetivo, los problemas actuales y las posibles mejoras.
se plasma la identificación del modelo de dominio. Esto es lo que deberían buscar, digamos, el modelo de dominio. Y el objetivo es comprender la estructura y la dinámica de la organización, comprender los problemas actuales e identificar posibles mejoras. A continuación, digamos, vamos a ver mucho de lo que es la parte de modelo de negocio, digamos, vamos a ver esto ya en detalle, digamos, a qué se refiere con los problemas actuales. Es lo que ustedes decían, por ejemplo, eh, cuando ustedes querían justificar hacer el sistema de la empresa de, no sé, de energía, digamos, ustedes habían puesto que era, por ejemplo, el tema del tiempo, ¿no? Una de las justificaciones. ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan o no recuerdan? Bueno, Sí, profe. ¿ah? Esto habían dicho recién. Sí, sí. Bueno, entonces acá tenemos que ver cuáles son los problemas y ver las posibles mejoras, digamos. Si el sistema no tiene ningún problema, ¿hace falta que lo haga? O sea, tengo un sistema que funciona a 10 puntos, que no demora casi nada en realizarse. ¿No hace falta que yo haga un nuevo sistema? No, No, no porque yo sea el primo del gerente, hace falta que yo lo haga de nuevo, digo. Comprender los procesos del negocio, de la organización, eso es lo que yo busco, digamos, con la parte modelada de negocio. Describe los procesos de negocio y los clientes y el modelo de objetos. Describe el caso de uso del negocio utilizando el diagrama de actividades, ¿no? Esta parte de diagrama de actividades y lo vamos a ver bien en detalle en la clase que viene. Y tenemos la parte de requisitos. Fíjense, los requisitos dice que describe qué es lo que debe hacer el sistema y pone a desarrolladores y a clientes de acuerdo en esta descripción. Entonces tengo la parte de requisitos. Requisitos de lo que yo voy a... ¿Recuerdan ese dibujito que yo les mostraba recién de los casos de uso? ¿Recuerdan el dibujo que les mostré hace un momento? ¿Recuerdan o no se acuerdan? Que ustedes decían que era el óvalo. El de las dos personas, usuario y Sí, profe. Bueno, eso es el, eso se trabaja en la parte de requisitos, digamos, esto ya lo vamos a ver en detalle en la clase que viene, pero ustedes tienen que hacer ese diagrama, un diagrama de actividades, un diagrama de interfaz, entonces con eso ya ustedes ya saben, digamos, hasta dónde cuál va a ser su alcance, por eso es que la fase, perdón, la disciplina esta se llama requisitos. Luego tiene la parte de análisis y diseño, que describe cómo el software se realiza en la fase de implementación, digamos. El análisis es diferente del diseño. Y bueno, esta materia ya lo vamos a ver bien en detalle, digamos, pero no es lo mismo. Se plasma en un modelo de diseño que consiste en una serie de clases y contiene descripciones de cómo todos los objetos colaboran para realizar la acción incluida en cada caso de uso. Y luego tenemos la implementación, que la implementación es que se implementan las clases y objetos en términos de componentes, que o sea que es cuando yo ya paso a la parte de programación, ¿no? Yo paso a la parte de programación, ya hago todas las clases, objetos en términos de componentes, ya lo dejo, ya el programador ya trabaja con todas las clases que ustedes habían elaborado acá en la parte de análisis y diseño. Y la parte de prueba, comprueba el funcionamiento que sea correcto. Fíjense que esto, habíamos visto que las pruebas no se hacen solamente, se trabaja mucho en la parte de construcción, pero se pueden hacer también en la parte de elaboración, ¿no? Y el despliegue se crea la versión externa del producto, se empaqueta, se distribuye y se instala en el lugar de trabajo. O sea que ya es lo último, ya, el despliegue. Y la gestión de configuración y cambio gestiona cuál va a ser el control de versiones que yo voy a tener, no sé, la 18.1, la 18.2, la 18.3. Controla las peticiones de cambio que yo voy a tener. Y los datos se almacenan en una base de datos y puedo tener informes periódicos, digamos. Esto ya cuando ya trabajan con sistemas muy grandes, digamos. Y entramos de lleno a lo que es la clase de hoy, que es la parte de gestión de proyectos. Fíjense, dice que define los planes del proyecto global, los planes de fase y los planes de iteración. Los planes del proyecto global, hasta dónde yo quiero llegar, digamos, lo que yo quiero llegar en cada fase y si yo tengo ya planificado qué iteración voy a realizar o no, digamos. Tengo que hacer un entorno o ambiente, haciendo la actividad necesaria para configurar el proceso del proyecto.
y el objetivo de la organización de desarrollo de software de un entorno de trabajo. Esto lo pasamos un poco rápido porque la idea es que entremos en esta parte de gestión de proyecto. Dice que son los responsables de la planificación y temporalización. ¿A qué se refiere con temporalización? El tiempo de cada etapa. El tiempo de cada etapa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en cada una de las etapas? Supervisan el trabajo y el progreso del desarrollo. Incluye una serie de actividades tales como la actividad de gestión, que es lo que ustedes van a hacer, digamos, redactar la propuesta del proyecto, donde escriben el objetivo, qué es lo que van a hacer, llevar a cabo, incluye estimaciones de costo y tiempo, calendarización, justifican el porqué del proyecto, las redacciones. Es una tarea crítica y la planificación consiste en identificar actividades, hitos, ¿qué hitos qué son? ¿Recuerdan hace rato? Ya le dije que era un hito. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿O no se acuerdan? Son las actividades que se fijan entre cada fase. Entre cada fase, o sea, al final de cada etapa o cada fase, ustedes tienen que plantearse un hito, digamos. Yo voy a hacer la parte de análisis y ahí voy a hacer un hito con el informe de análisis. O puede ser que la parte de diseño lo haga en dos hitos. Es el informe, digamos, o la actividad que se tiene que cumplir para llegar hasta cierta etapa, ¿no? Y la entrega del proyecto, bueno. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes los hitos? Porque el cliente va a saber que, no sé, ¿cómo sabe el cliente que ustedes terminaron en la parte de análisis y no tuvieron, no sé, 2 meses ahí? Yo le puse, no sé, un internet de 500 megas. ¿Cómo sé que ustedes no se sentaron a ver Netflix todo el día, Por el hito. Porque el hito me dice que yo tenemos que haber presentado un documento diciendo qué fue lo que hice hasta esa etapa. ¿Se entiende? O sea, el hito es importante, no solo para el cliente, sino también para ustedes, porque ustedes tienen que controlar, no sé, al analista o a los programadores que ustedes tengan. La supervisión es una tarea continua. El project leader no es el que se sienta, da la orden y se queda, no sé, a jugar al solitario todo el día. El project leader es la persona que tiene que estar controlando constantemente que las actividades se vayan realizando, digamos, y cuando hay alguna que se retrase por lo que sea, digamos, tiene que volver a hacer la planificación que corresponda, digamos, y ver cómo solucionar eso. Esto sería la parte de actividad de gestión, estamos que lo haría el project leader. ¿Hasta acá se entiende, alumnos? Sí, profe. Esto es lo que a ustedes le encargan hacer un sistema, van a tener que hacer esto, digamos, decirle qué objetivos van a tener, qué costo van a llevar, cuánto, qué tiempo, y bueno, y definir cuáles son los hitos, o sea, cuáles son las etapas que ustedes van a tener que cumplir, generalmente esa etapa se relaciona con un tema de pago, de un pago, digamos, entonces yo al primer mes voy a presentar tal informe y como el cliente va a ver que yo cumplí, me va a pagar, digamos, lo que corresponda, digamos. Bueno, después viene la gestión efectiva del proyecto, la planificación del proyecto, que es la gestión efectiva del proyecto de software. Y para ello tengo que armar el plan de proyecto. Dice, determina los recursos disponibles, divide el trabajo y crea un calendario. El calendario, como yo, por ejemplo, en nosotros en la materia también tenemos un calendario que nos dice qué es lo que tenemos que hacer en cada clase y si nos atrasamos, ver cómo lo solucionamos, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con un proyecto de software, digamos. El plan de proyecto tiene que tener una introducción, una organización, qué es lo que sale primero, qué es lo que se hace después, un análisis de riesgo. Tengo que ver qué pasa si se enferma mi programador estrella, mi analista, cómo lo soluciono, cuánto tiempo puedo llegar a esperarlo, si se atrasa una semana, 2 semanas, qué es lo que hago, un requerimiento cuáles son los requerimientos de hardware y de software que yo necesito, la división del proyecto en actividades o calendarización. Piensen que todo esto son cosas que ustedes van a tener que realizar, digamos, si ustedes quieren que el proyecto se realice correctamente, le digo. Eh, el mecanismo de supervisión e informe, que eran los hitos que yo le mencionaba, qué es lo que tienen que hacer en cada uno, ¿no? La planificación del proyecto dice que tengo los hitos de entrega, ya que el software es intangible, porque el software no es algo que ustedes puedan tocar, digamos. Se escriben documentos que escriben el estado del software que se está desarrollando. Se define una serie de hitos,
con un informe corto del logro de dicha actividad. O sea, yo llegué hasta esta actividad, hice el análisis de tal caso de uso, o el otro mes terminé o sea, hice el análisis de 10 casos de uso y el otro mes terminé el análisis de otros 10 casos de uso, o lo que correspondan, digamos. Entonces, estos dibujitos están sacados de los libros, ¿no? Que están a disposición de ustedes, digamos. Fíjense, tienen las actividades, que tengo el estudio de viabilidad. Qué es lo que me hace, qué es lo que entienden ustedes por viabilidad? Y es que, Está relacionado con factibilidad, con si es posible o no. claro, si es factible o no es factible, digamos. Entonces, yo puedo hacer que me encarguen de hacer un sistema, pero el sistema me dice, no, el sistema este, no sé, de supermercado, para mis 20 supermercados, lo tenés que hacer en 2 semanas. ¿Será factible o no será factible? Y lo más probable es que no. Entonces tengo que ver mi viabilidad, digamos, no solamente en tema en términos de dinero, sino en tema de recursos humanos, de tiempo, el análisis de requerimientos que yo voy a tener, o sea, qué es lo que yo necesito, qué hardware necesito, qué software necesito, cuántos programadores, cuántos analistas, qué es lo que yo necesito, el desarrollo de prototipos, hasta dónde voy a llegar, el diseño arquitectónico, se refiere cómo yo planifico mi red, digamos, cuánto voy a tener 20 computadoras conectadas, de qué forma, los requerimientos que yo voy a tener. Entonces, y fíjense que por cada uno de ellos, ¿qué es lo que tengo? Tengo un hito, digamos, que es el informe que tengo que presentar al final, digamos, que yo sé que llegué hasta esa etapa y la cumplí o no. Estamos hasta acá, ¿no, gente? Sí, profe. Ya casi terminamos ya. La parte de gestión de proyecto, la categorización del proyecto, hay muchos software que pueden utilizar, digamos. Creo que en la práctica le dan uno que ya está diseñado, digamos. Pero básicamente consiste en hacer esto, digamos, en poner cada una de las actividades, en qué subactividades se subdivide y cuáles se pueden hacer en forma completa o no. Se puede realizar de diferentes maneras. Generalmente lo que se les pide siempre son diagramas de Gantt y nosotros generalmente le pedimos también diagramas de Gantt. El diagrama de Gantt es un diagrama que lo que le dice es, hace esto, digamos, qué actividades se pueden realizar en forma paralela y cuáles no, digamos, cuáles necesitan que termine una para iniciar otra. La gestión del riesgo, la probabilidad de que una circunstancia adversa ocurra y que pueden ser amenazas al proyecto o al software o a la organización. Es necesario anticipar los riesgos que podrían afectar la programación del proyecto, la calidad del software y emprender las acciones, ¿no? Los riesgos pueden ser muchos, ¿no? Los riesgos pueden ser, ¿qué tipo de riesgos pueden tener? Imagínense, al hacer un proyecto de software. A dos renuncia ¿Ah? que un Puede programa ser, pero sería el riesgo de recursos humanos, digamos. ¿Qué otro riesgo? de salud. Pues también sería de recursos humanos. Pero puede haber también riesgo de hardware, digamos. Como que se Por descomponga. ejemplo, que ustedes contraten un software, o se contrataron Oracle y estaban pagando una licencia y de pronto por ahí le cambian el monto que tenían que pagar por mes y ya el dueño de la organización no quiere. Tienen varios riesgos que pueden llegar a enfrentar, digamos. Y la etapa son identificar los riesgos, analizar los riesgos y planificar cuáles pueden ser los riesgos, digamos, y una supervisión de los riesgos, digamos. Esto a veces parece una tontera, pero es fundamental hacerlo, porque si ustedes no lo hacen, después ante el mínimo movimiento, digamos, que ustedes tengan en la estructura, va a fracasar, digamos. Entonces tienen que ser esto, tiene que ser bien puntual, digamos. El análisis de costo-beneficio, la viabilidad del proyecto. Entonces ustedes le dicen al cliente, este sistema no solo va a mejorar, digamos, en tiempo, sino que en el costo al año te va a permitir ahorrar, no sé, 2 millones de pesos. Y entonces ahí hasta pueden ser que hasta que estén justificando su sueldo, digamos. Se hace un listado de todos los costos necesarios para implementar el sistema y otro con los beneficios. Entonces escriben lo que ustedes van a tener en costo en año y en salario, suman, restan y justifican, digamos, hacen la viabilidad del proyecto, qué tan factible es, digamos. Puede ser que ustedes planifiquen un sistema muy bueno, pero el costo en hardware sea demasiado caro, digamos.
Y lo más probable es que les convenga hacer todo en la nube, digamos, tener el servidor en la nube. La adquisición de software y hardware, el mantenimiento, los gastos de comunicación, tienen que tener todo esto en consideración, digamos. Y luego se procede a hacer la viabilidad del proyecto ya con el método de retorno de la inversión o el método del valor actual, digamos, o alguno de los métodos que pueden llegar a trabajar, digamos, esto ya lo van a ver en la práctica el día jueves. Igual en la bibliografía que está, le estamos colocando eso, digamos, lo que tienen aquí, digamos. Fíjense que acá tienen varios libros. Ingeniería de software, séptima edición. Estos son libros un poco viejos por ahí, porque son de 2000 o 2005, pero son como los padres del proceso unificado. Entonces, Rumbaugh, Jacobson y Butch, hay muchos libros y casi todos los libros se basan en lo que ellos dicen, digamos.